Bueno, así que bueno, te doy el espacio, Leo, para que comiences con tu presentación. Dale, muchas gracias, Juan. Bueno, me presento primero, para los que no me conocen, mi nombre es Leonel y voy a estar defendiendo la tesis para aplicar al título de licenciado en Logística Integral. La tesis fue una propuesta de estandarización para el área de logística de la empresa CAS. Esta empresa CAS la empresa CAS es un nombre de fantasía. La empresa en la vida real tiene otro nombre, pero a fin de protegerla se le cambió el nombre. Bueno, la tesis obviamente tiene una estructura que se puede resumir en este índice, en esta agenda. Tiene una introducción, vamos a hablar de los objetivos que tuvo la tesis, y el marco teórico, que lo dividimos en franquicias y logística. O sea, vamos a explicar un poquito de cada cosa. Luego, la metodología que se usó, y después vamos a abarcar lo más que podamos de la empresa CAS, cuáles son los procesos y cuál es el método de estudio que utiliza, el manual de logística, que fue el resultado que se hizo en la tesis, y las conclusiones. Bueno, vamos a hacer una introducción muy breve. Hay 3 conceptos que tienen que tener muy claros para poder entender toda la tesis. Primero, el concepto de franquicia. El concepto de franquicia es básicamente repetir una fórmula de éxito que ya está probado. Significa que hubo un empresario que se le ocurrió una idea de negocio, esa idea de negocio es fácilmente replicable, o sea que se le puede enseñar a otra persona de manera muy fácil, y lo que busca justamente es inversores que quieran abrir franquicias para expandirse en el territorio. Ese modelo de negocio que es replicable se denomina know-how, que es lo que la empresa sabe hacer, literalmente traducido. Ese know-how se fundamenta en manuales, o sea, es decir, se transfiere del franquiciador al franquiciado a través de manuales que están anexos a un contrato. Obviamente lo firman las 2 partes. Por otro lado, tenemos a la logística, que una de las cosas importantes de la logística es que crea valor en forma de tiempo y lugar. Es decir, que los bienes no tienen valor a menos que estén donde y cuando el cliente quiere consumirlos. Y por último tenemos la empresa CAS, que recuerden es un nombre de fantasía. Esta empresa CAS obviamente es del tipo franquiciadora, es decir, tiene una casa central en donde se administran las distintas franquicias que hay en el territorio. Se encarga de dar clases particulares. Esas clases particulares, los niños, los alumnos, estudian utilizando cuadernillos o utilizando libros. Internamente en la empresa se llaman cuadernillos, pero es como un libro. Son en total, de todas las materias que se dictan y de todos los niveles, son 1.180 cuadernillos distintos. Y lo que es importante entender es que el abastecimiento, es decir, esos cuadernillos están impresos en la bodega central y se distribuyen a las franquicias. El abastecimiento no es automático, es decir, que cada franquicia realiza un pedido con unas cantidades que ella desea, realiza un pedido a través de un sistema interno, en la bodega central se arma ese pedido y se envía. Otro punto importante a tener en cuenta acá es que los cuadernillos se envían a las franquicias sin costo, o sea, gratis. No es que se les vende los cuadernillos. Eso como introducción. Ahora pasamos a los objetivos que se hicieron en la tesis. El objetivo general es conocer los procesos en torno al abastecimiento de las franquicias y proponer un manual de logística útil. Siempre vamos a hablar de las franquicias de empresa CAS en Argentina. ¿Por qué? La empresa tiene sedes y franquicias en otros países. El manual de logística puede replicarse, pero habría que hacer modificaciones. Y siempre hablamos de la empresa CAS, que bueno, es el nombre de fantasía. Lo dividimos en objetivos específicos. Primero, identificamos los principales procesos relacionados con el abastecimiento de las franquicias de la empresa CAS en Argentina. Una vez que tenemos los principales procesos, analizamos los pedidos que hicieron las unidades, o sea, y el consumo de los alumnos
que tuvieron en cada franquicia para definir que se enfrentan las franquicias a la hora de realizar pedidos. Leonel, Sí. esperamos un segundito. Hay alguien que tiene el micrófono muteado y genera ruido. Fíjense todos, por favor. Sí, vale, va. Creo que es Annie Mainstream, Sí, de los que veo por acá. sí, ahí está, ahí lo Solo para que te escuchemos mejor. claro. Dale, genial, seguimos. Bueno, entonces los objetivos específicos: identificar los principales procesos, analizar los pedidos de las unidades y el consumo de los alumnos, y por último, se diseñó y se escribió el manual de logística, que era específicamente para la mejora de un área de la empresa acá en Argentina, para el área de finanzas, logística y gestión. Bueno, dentro del marco teórico lo dividí en dos. Primero, marco teórico de franquicias y luego de logística. Entonces, podemos ver los conceptos de franquicia. Como ya dije recién, la franquicia es repetir un modelo de éxito que ya está probado. Bueno, son más o menos tres conceptos muy interrelacionados, porque está primero el franquiciador, que sería como el dueño empresario de la empresa de la franquicia. Y el franquiciado es el inversor que busca con una pequeña inversión tener un negocio y asegurarse de que ese negocio no va a fracasar, porque ya está probado. Es como un McDonald's, por ejemplo, a menos que pongas un McDonald's en el medio del campo, se supone que debería funcionar bastante bien. Aparte tiene todo un estudio de mercado atrás. Y el franquiciador es la persona que tiene ese conocimiento y que busca inversores para ampliarse en el territorio. Luego tenemos lo que es el fee de ingreso o la inversión inicial. Eso lo paga siempre el franquiciado al franquiciador en concepto de, por ejemplo, el derecho de uso de la marca, bueno, los manuales que se le entregan, y puede variar para qué sirve esa inversión inicial de acuerdo a la franquicia. Porque puede ser que lo ayuden a buscar el local, que le den un stock inicial, o búsqueda local, stock inicial, las capacitaciones que debe recibir esa persona antes de abrir la franquicia. A su vez, hay un pago mensual que se hace, obviamente el franquiciado al franquiciador le paga primero la inversión inicial y luego por mes los royalties, o lo que son las regalías, que suele ser un porcentaje de las ventas mensual, y también se lo paga en función, en concepto, perdón, del derecho de uso de la marca y las capacitaciones que va recibiendo durante todo el tiempo que dura el contrato de franquicia. Luego tenemos el know-how, que también es un concepto que está intrínseco en la esencia de la franquicia. Porque know-how traducido al español significa literalmente saber hacer. Es eso que la empresa sabe hacer, que le dio éxito y que se debe transmitir del franquiciador al franquiciado. O sea, debe ser fácilmente transmisible. ¿Cómo? A través de bases documentales. Primero está el contrato de franquicia, que se firma por ambas partes, contiene derechos y obligaciones para los dos, tanto para la empresa madre como para el franquiciado, y debe ser equilibrado y como proteger los intereses de ambas partes. A su vez, los manuales que existen tienen que ser anexos a ese contrato y, bueno, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación especifica que es una obligación del franquiciador entregarle al franquiciado un manual de operaciones. No aclara muy bien detallado los contenidos que debe tener ese manual de operaciones. Pero bueno, se entiende que, o sea, con ese manual el franquiciado debería poder desarrollar la actividad que está prevista en el contrato. Los manuales pueden tener distintos nombres, puede ser manual de imagen, manual de apertura, manual de gestión administrativa, manual de logística, pero bueno, o se puede resumir todo en el mismo manual de operaciones. Gracias. Bien. Ahora tenemos algunos conceptos de logística que son interesantes resaltar.
primero, la misión de la logística es llevar los bienes de un lugar a otro en el momento, lugar y condiciones adecuadas, al mismo tiempo que le genera al empresario la mayor retribución, o sea, al menor costo posible. Por eso hablamos de que el valor en la logística se expresa en términos de tiempo y lugar. Es decir, esos bienes no tienen ningún valor si llegan tarde, por ejemplo, al lugar, o si llegan a otro lugar equivocado, como que pierde totalmente el valor. También Balú menciona en un momento que el 50% de los costos de logística están representados por lo que es el mantenimiento de los inventarios. Entonces vamos a ver un poco lo que son los inventarios. Tienen esta foto, no sé si la llegan a ver bien, esperemos que sí. Es el pasillo, uno de los pasillos de la bodega en la casa central de la empresa CAS. Hay un pasillo central y bueno, tenía más pasillos con más estanterías, pero ahí están ordenados todos los cuadernillos. Incluso si se fijan, tienen ese sería el lomo de los libros, es como que están acostados y ahí está el lomo. Ese lomo, ponele, es amarillo y acá hay otros lomos que son rojos, indica las distintas materias. Entonces están organizadas por color, muy fácil como para toda la cadena de suministro sepa que si agarra el cuadernillo amarillo ya se sabe que es de español y si agarra el cuadernillo rojo ya se sabe que es de inglés, más allá del contenido, obvio. Entonces vamos a ver para qué sirven los inventarios. Básicamente para dos cosas. Primero, mejora el servicio al cliente. Es decir, los métodos de producción, por lo general, no van al mismo tiempo que la demanda. Entonces, lo que se hace es, se produce de más y se almacena para poder atender a esa demanda. Otro de los fundamentos de los inventarios es que disminuyen los costos. ¿Cómo pueden hacer los inventarios para disminuir los costos? Bueno, en primer lugar, al comprar por cantidad, el costo unitario baja. También, comprando hoy con un precio actual, se supone que ese precio actual va a ser menor que un precio futuro. Se supone. En Argentina no sabemos, pero se supone que sí. Y otro de los ahorros al comprar grandes cantidades de inventario es el costo de transporte. No es lo mismo si nos hacen un envío que si nos hacen 10 envíos de lo que sea que compremos. Bueno, ¿y cómo manejamos esos inventarios? Hay dos modelos, o sea, hay más modelos, pero bueno, me centré en explicar dos. El modelo de cantidad de pedido fija y de periodo fijo. Cada uno tiene ventajas y desventajas, se utilizan para formas distintas, pero bueno, básicamente como el nombre lo indica, el modelo de cantidad de pedido fija Q, siempre la cantidad de pedido va a ser fija. Por ejemplo, vamos a pedir 100 unidades. Lo que va a variar es el tiempo. Quizás esas 100 unidades se consumen en una semana o quizás se consumen en un día. Lo importante de este método es que quizás lleva un poco más de tiempo en desarrollarlo, o te lleva más tiempo diario, porque cada vez que hay una entrada o una salida hay que registrarlo y hay que fijarse a ver si ya llegamos al límite para volver a pedir. El otro modelo es el modelo de periodo fijo, que en este caso, por ejemplo, se hace el pedido una vez por semana o una vez por mes, todas las semanas o todos los meses se realiza el pedido. Y lo que varía en este caso es la cantidad, porque si vamos a hacer el pedido, por ejemplo, una vez por mes, quizás en un mes no tuvimos tanta demanda y vamos a pedir 50, y en el otro mes hubo más demanda y vamos a pedir 100. Estos modelos, una de las contras que tiene es que como el periodo de tiempo es fijo, hasta que llega la próxima revisión de inventario, o sea, hasta que llega el próximo mes, puede ser que en el medio ocurra una rotura de stock y no nos demos cuenta hasta que no toca el tiempo de revisarlo de nuevo. Pero bueno, el modelo de cantidad de pedido fija, una de las cosas que no dije, es que por lo general se utiliza cuando los productos que se almacenan son más costosos que estos, porque en el modelo de periodo fijo hay que tener más inventario justamente para hacer esto de no romper stock, hay que tener un poco más de inventario, entonces no podemos almacenar en 100 relojes Rolex porque sería un desperdicio de plata. En una tienda pequeña, ¿no? Bien.
Vayamos un poquito a la metodología, lo voy a decir así rapidito porque no me va a dar el tiempo. La tesis es una tesis descriptiva. Se buscó una solución a un problema que la empresa ya tenía. Se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias fueron encuestas y entrevistas que se hicieron tanto a los empleados de la empresa como a los dueños de las franquicias. Y las fuentes secundarias fueron bibliografía, páginas web y documentos internos de la empresa, tanto en formato digital como en formato físico. Es una tesis mixta, significa que es cualitativa y cuantitativa, porque se utilizaron encuestas, como ya dije, para algunos puntos, y también se utilizaron en base de datos de Excel, más que nada, para construir los indicadores. Bien, ahora hablemos un poquito de la empresa CAS. Bueno, la empresa CAS podemos decir que es un instituto de educación internacional. Es internacional, tiene su casa central en Japón, está en más de 50 países en todo el mundo y tiene más de 4 millones de alumnos estudiando en todo el mundo, en cada uno de esos 50 países. O sea, a nivel mundial es una empresa gigante. Acá en Argentina no es tan grande, tiene 50 franquicias y alrededor de 4.000 alumnos, por lo menos al momento del que se hizo el estudio. Da clases particulares de 3 materias, matemática, español e inglés. Dicta clases particulares con un método muy distinto al que estamos acostumbrados por la escuela, porque el alumno aprende solo. Cada uno de esos cuadernillos tiene ejemplos, entonces no es que hay un profesor explicando unos problemas en un pizarrón, sino que directamente el dueño de la franquicia, que se llama orientador o orientadora, porque la mayoría son mujeres, le brinda los cuadernillos al niño y obviamente que lo orienta, pero sino que el alumno aprende solo. Luego hay otra materia que es preescolar, pero se trabaja siempre en paralelo con alguna de las otras 3, porque más que nada lo que hacen estos cuadernillos de preescolar es trabajan con la motricidad fina del niño para niños muy pequeños, de 1 o 2 años. Pero bueno, siempre la base es que uno ingresa a la franquicia para estudiar matemática, español, inglés, o 2 o 3 materias. Y el método de estudio tiene 2 pilares fundamentales. Primero, la orientación que recibe el niño por parte de la orientadora, que sería la dueña de la franquicia, y por otro lado, los cuadernillos. Esos cuadernillos los realizó primeramente el profesor, el fundador de la empresa fue un profesor de matemática de Japón, que hacía estos cuadernillos para enseñarle al hijo, tuvo tanto éxito que se volvió mundial. Bueno, tienen 2 ejemplos de cuadernillos, uno de español, de lengua, y el otro de matemática. Lo que es importante de los cuadernillos es que todos los cuadernillos tienen 10 hojas, 20 páginas, o sea, 10 hojas de los 2 lados. Pueden ser a color o pueden ser en blanco y negro. Los que son a color son para los alumnos de más pequeña edad, como para que les llame la atención resolver las consignas. Y siempre son 20 cuadernillos distintos por cada nivel. Por ejemplo, este cuadernillo que es de matemática, el nivel es el nivel B, que es como si dijeras primer grado, por ejemplo, porque son sumas. Cada nivel es como que va trabajando contenidos paralelos de cada año de la educación básica y superior. Bueno, y son 20 cuadernillos distintos por cada nivel. Por ejemplo, este es el cuadernillo 15 del nivel B. Van los números desde el 1 hasta el 20. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Estos cuadernillos obviamente se les da al niño, el niño los resuelve y se los entrega de nuevo a la orientadora para que lo corrija. Lo que hay que tener en cuenta es la programación. Así como en la escuela primaria o en la escuela secundaria o en la universidad existe un programa, una programación, en este caso también,
pero la programación es individual, es decir, para cada niño, para cada alumno hay una programación distinta, que avanza de acuerdo a su propio ritmo. Entonces podemos conocer exactamente el consumo de estos cuadernillos a futuro. ¿Por qué se conoce? Porque también hay un promedio de consumo. En el ejemplo de matemática son 20 niveles en total. De esos 20 niveles, los primeros 10 niveles, en promedio se realizan 3 repeticiones del mismo cuadernillo. Ejemplo, vamos a suponer que este nivel B es uno de los primeros 10. Bueno, este cuadernillo B15, que son 10 hojas, el alumno lo va a resolver 3 veces. O sea, no el mismo, sino que va a usar uno nuevo, pero va a ser el mismo número de cuadernillo, y lo va a resolver 3 veces. ¿Por qué? Fíjense, no sé si se ve bien, que dice, hay que poner el nombre, la fecha y el tiempo. El tiempo cuando empieza a resolverlo y el tiempo cuando termina de resolverlo. Bueno, ese tiempo se hace una resta y va a dar una cantidad de tiempo promedio de resolución, que hay un TPR, se llama, hay un tiempo promedio de resolución impuesto por la empresa para cada cuadernillo. Por ejemplo, la empresa dice, en el cuadernillo B15 de matemática no se puede tardar más que 5 minutos. Si el alumno cuando lo resuelve tarda 8 minutos, lo tiene que volver a hacer para lograr bajar ese tiempo promedio de resolución. Por eso, en los primeros niveles, el promedio de consumo es mayor que en los últimos niveles, porque además, ¿quién quisiera resolver uno de los últimos niveles de matemáticas, que es derivadas, integrales, etcétera? Lo vas a hacer muy rápido a la primera para no tener que volver a repetirlo. Otra cosa a tener en cuenta para llegar al manual de logística son los puntos de partida. Un alumno cuando ingresa a la franquicia, o sea, cuando es un alumno nuevo, no puede empezar en cualquier cuadernillo. Es decir, no va a entrar un alumno y va a empezar a resolver el cuadernillo B15. Eso no va a pasar nunca. El cuadernillo B15 lo va a resolver un alumno que antes resolvió el cuadernillo B14 y antes resolvió el cuadernillo B13, y así, siempre es secuencial. Cuando una persona ingresa a la franquicia como un alumno nuevo, hay puntos de partida que están predefinidos. Y en esos puntos de partida es donde tenemos que tener stock de seguridad, justamente para nuevos ingresos. De nada sirve tener stock de seguridad del cuadernillo B15, por ejemplo, porque sabemos que para que alguien pueda resolver el cuadernillo B15, antes tiene que haber resuelto sí o sí el B14 y así sucesivamente hasta el B1, por ejemplo. Vamos a ver, eso vimos lo que fue el método de estudio de la empresa. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona la empresa internamente en la casa central. Vamos a ver los procesos y los departamentos que pudimos encontrar, más centrado en los procesos de logística, especialmente el de armado de pedidos. Vamos a ver cómo se construyó el indicador y algunos datos que nos van a servir para entender por qué hicimos el manual de logística. Bien. Acá pudimos diferenciar todos los procesos que se hacen en la empresa, los dividimos en procesos estratégicos, operativos y de apoyo, y nos vamos a centrar más que nada en los procesos operativos, que son los que generan valor para la empresa. Recuerden que no todos los procesos se realizan en Argentina. Por ejemplo, acá faltaría como un proceso estratégico el diseño de nuevos cuadernillos o la reestructuración de los nuevos cuadernillos, que eso se hace en este caso en Brasil, por ejemplo, o en Japón directamente. Y bueno, la empresa es una empresa chiquita acá, funcionaría como una pyme casi en Argentina. Está dividida en 3 departamentos. El departamento de expansión básicamente lo que hace es la apertura de nuevas franquicias en todo el país. Para esa apertura de franquicias es una serie, es un proceso creo que son 14 pasos, que bueno, inicia con una charla y después se realizan visitas a las franquicias, se realizan capacitación, etc. Luego tenemos el departamento de coordinación,
y lo que hace es brinda soporte a las franquicias. Ese soporte a las franquicias, que es uno de los procesos operativos, puede ser soporte de dos tipos. Uno, crecimiento en el número de alumnos. ¿Cómo hacemos para que una franquicia crezca el número de alumnos? Bueno, de eso se encarga el departamento de coordinación, pero puede ser básicamente a través de marketing, o sea, se le ayuda a las franquicias con dinero para que puedan hacer campañas de marketing, o se les ayuda a repartir folletos o a hacer charlas a padres, etc. Además, el otro soporte son las capacitaciones que se les brindan tanto a las dueñas de las franquicias, a las orientadoras, como a los auxiliares que puedan haber contratado. Luego está el departamento de expansión, departamento de finanzas, logística y gestión, que encontramos que realiza 4 procesos. Bueno, de esos 4 procesos, hay 3 que son procesos de apoyo, por lo cual no los voy a decir muy detalladamente porque se me está terminando el tiempo, pero lo que sí encontramos es el proceso operativo de armado de pedidos, que es en el que más nos vamos a detallar. Entonces, para explicar el proceso, bueno, hicimos ahí un flujograma en donde se recibe el pedido. Ese pedido se recibe desde la franquicia a través de un sistema interno y la franquicia carga manualmente el pedido que quiere. Quiero 10 cuadernillos de este, 5 de este, 10 de este. Una vez que se recibe ese pedido, se cambia el estado a pedido en separación y se verifica si las cantidades están bien. Puede parecer algo que lleva mucho tiempo, pero no lleva mucho tiempo porque uno identifica claramente como las cantidades se tipean a mano. Por ejemplo, si la franquicia quiere pedir 10 cuadernillos de cada uno, va a pedir 10, 10, 10, y quizás en uno se le va un 0 de más, entonces pide 100. Obviamente no le vamos a enviar 100 cuadernillos de uno mismo. Entonces nos fijamos si las cantidades están bien, si no están bien las modificamos, y si sí están bien empezamos a piquear. Se piquea el pedido, se embala, se le cambia el estado en el sistema a finalizado, se imprime la hoja de pedido ya modificada y listo. Se le avisa a la franquicia para que lo pase a buscar por la bodega o se le envía por algún transporte si es que la franquicia no pertenece a Capital. Bueno, este es un ejemplo del indicador que se construyó para el mes de abril de 2019. Acá están las distintas franquicias, los distintos renglones, cada una de las franquicias. Entonces tenemos el pedido. El pedido es la cantidad total de cuadernillos, de material didáctico, de libros, como le quieran decir, que se envió a la franquicia durante este mes en curso. Luego tenemos el consumo. Ese consumo es el total de cuadernillos que ya no está disponible para utilizar por los alumnos. Acá se suma, por ejemplo, los cuadernillos que utilizaron los alumnos, los cuadernillos que están rotos o que les falta una hoja, todo eso se descuenta del stock y se pasa a no disponible y se pone en esta columna de consumo. Luego tenemos la columna del total, que obviamente es el total del mes anterior, más el pedido, menos el consumo. Con este total de cuadernillos, dividido la cantidad de alumnos del mes total, nos da el indicador que es C sobre A, que es la cantidad de cuadernillos de la franquicia, dividido el total de alumnos del mes. En el Excel está para que salga automático el colorcito, de acuerdo al valor de referencia impuesto por la empresa, que es 120 cuadernillos por alumno. Ese sería el valor de referencia máximo, o sea, como un stock óptimo, pero máximo. Y ahora vamos a analizar algunos datos para ya adentrarnos en el manual de logística. El 71% de las franquicias, o sea, 35 franquicias, presenta sobrestock. Eso están bien los datos en el escrito de la tesis. Mientras que el 29% de las franquicias, o sea, 14, tienen stock óptimo. Pero muchas tenían stock óptimo al borde. O sea, tenían 119 cuadernillos por alumno.
Es decir que si en un mes se le iban muchos alumnos, o hacía un pedido muy grande, o pasaba algo, ya automáticamente pasaba a franquicia con sobrestock. Y lo que es un poco alarmante es que el promedio actual de todas las franquicias es de 155 cuadernillos por alumno, casi un 30% más del máximo permitido. Bueno, otro de los datos que nos sirvió como conclusión para poder redactar el manual es que hicimos una encuesta y pudimos conocer que muchos, el 77% de los franquiciados, siente que necesita más información sobre cuánto pedir y cómo realizar el pedido. Como son 49 franquicias solamente, la encuesta se le pudo hacer a todos los franquiciados, a todas las franquicias. La mayoría fueron encuestas presenciales y hubo algunas que fueron encuestas a través de internet, pero bueno, para el caso del resultado es el mismo. O sea, la mayoría siente que no sabe cómo hacer el pedido. ¿Por qué pasa esto? Porque simplemente se les da, cuando uno va a abrir una nueva franquicia y ya está todo el proceso, una capacitación de 1 hora en formato PowerPoint. Es como medio pobre como para explicar tanto como para hacer un pedido de 1180 cuadernillos una vez por mes o lo que quieran. Y por último, como dato, podemos mencionar el lanzamiento de un manual de imagen. Este manual de imagen obviamente daba pautas de la forma física en la que tenía que tener la franquicia, el color de las paredes, los muebles, que sean todos iguales, las medidas, colores, el cartel, la marquesina, etc. Y más o menos en 6 o 7 meses, sí, porque se lanzó en enero de 2019, hasta mitad de año, hubo más de la mitad de las franquicias que hicieron modificaciones en su franquicia para estar más acorde a lo que solicitaba la empresa. Es por eso que se llegó a la conclusión de hacer el manual de logística, para ver si las franquicias pueden comenzar a aplicar una forma más organizada de realizar un pedido y poder bajar el stock. Obviamente, al haber stock en las franquicias, en la bodega central había que tener también mucho sobrestock para abastecer todo el stock que se pide desde cada franquicia. Bueno, ese manual de logística también tenía una estructura, obviamente, así como la tesis. El manual de logística tiene una introducción, unos objetivos, tiene información general que la franquicia, el franquiciado ya conoce por las capacitaciones que se le dio antes, pero no está de más aclararla acá. Tiene 2 títulos de cómo y cuándo realizar el pedido. Bueno, se le indica cómo recepcionar el pedido también, porque muchas veces al momento de que llegaba el pedido, quizás eran 3 o 4 cajas o bolsas grandes, terminaban ahí tirados en un rincón con los alumnos hasta que se podían ir todos, esos cuadernillos se podían romper, perder, mojar, cualquier cosa. Se implementó un subsidio de envíos que era más como un premio a los que estén adentro del stock impuesto por la empresa, más que nada para las franquicias que no son de capital. Y bueno, se dejó en claro bien cómo realizar, cómo presentar los informes mensuales que lo presenta cada franquicia a la casa central y el inventario semestral que también se hace en todas las franquicias. Bueno, el principal objetivo del manual era que las franquicias puedan realizar los pedidos de material didáctico, o sea, de cuadernillos, de forma correcta, que tengan un stock equilibrado y poder asegurar el abastecimiento de cuadernillos de manera eficiente. Esta foto que ven acá está sacada, por ejemplo, del manual de imagen y es donde se almacenan cada uno de los cuadernillos en la franquicia. En la siguiente filmina, acá está bien, son como 3 módulos del mueble, uno para cada materia, y en donde entran todos los niveles de la materia. Por ejemplo, en el caso de matemática, que son 20 niveles, y cada nivel tiene 20 cuadernillos, recuerden, por eso están las divisiones de las maderitas, para en cada estante poder poner
un número de cuadernillos. Por ejemplo, nivel A sería la A1, A2, A3, A4 y así. Bueno, en total son 1180 cuadernillos. No se usan todos al 100%, porque por ejemplo los últimos niveles de matemática en la mayoría de las franquicias son pocos alumnos los que están. Por eso pueden ver que dentro del mismo estante hay dos niveles. Por ejemplo, en este estante se almacena el nivel L y M de matemática. Bueno, después hay 12 libros de inglés y 17 libros de español, no, al revés, 12 libros de español y 17 de inglés que se entregan junto con los cuadernillos. Entonces, para poder hacerle explicar a las franquicias cómo realizar el pedido óptimo, había que tener en cuenta el stock de seguridad solamente para los niveles que son puntos de partida, recuerden, y la cantidad óptima que se calcula, porque el stock de seguridad se hizo un estudio y se les da ya una tabla en donde, ahora se explica bien, del stock de seguridad se les da una tabla y que cada franquicia ya puede determinar cuál es la cantidad de cuadernillos que debe pedir. Esta tabla es un ejemplo, vamos a ver siempre un ejemplo de matemática. Entonces, ves, acá están los niveles, 6A, 5A, 4A, 3A, son los distintos niveles, y acá arriba tenemos en las columnas el número de cuadernillos. Recuerden que son 20 cuadernillos, siempre 20 cuadernillos distintos de cada nivel. Entonces tenemos 6A1, 6A2 y así, etc. Bueno, entonces vamos a ir construyendo cómo haría la franquicia para hacer un pedido. Por ejemplo, esta es la tablita del stock de seguridad, solamente para la materia matemática de estos niveles. Entonces, nosotros vemos qué cantidad de alumnos total tenemos en la franquicia. Vamos a suponer que en total, en toda la franquicia, tenemos 70 alumnos, en todas las materias, perdón, tenemos 70 alumnos. Entonces, bueno, tendríamos que tener 3 cuadernillos del nivel 6A de matemática de cada uno de los cuadernillos, recuerden. Lo que dice acá ya es la cantidad total de cuadernillos, no es la cantidad de alumnos, no es nada, o sea, no tienen que multiplicar ni sumar nada. Simplemente fijarse qué nivel quieren y en cuál de estas características está la franquicia, y ya automáticamente sale la cantidad de cuadernillos que debería tener la franquicia para abastecer a nuevos ingresos. ¿Ves? Acá dice stock de seguridad para nuevas matrículas. A su vez tenemos la cantidad óptima que la franquicia debería tener en ese mes para abastecer a sus alumnos, que esa cantidad se calcula. Entonces acá tenemos otra tabla de ejemplo de matemática. En el escrito de la tesis están todas las otras materias. Pero bueno, materia matemática, y acá están los distintos niveles divididos en secciones. Esto es importante, que por ejemplo los puntos de partida son solamente estos 5 niveles. O sea, es imposible que un alumno ingrese y empiece en el nivel H, por ejemplo. Eso no va a pasar. Los alumnos van a empezar siempre en alguno de estos niveles. Por eso le pusimos punto de partida así y al resto no. Tenemos también el consumo promedio por alumno, que siempre es de 3 en los primeros 10 niveles, luego baja 2 y luego baja 1 los últimos 3 niveles, que son límite, integral y derivada. Los alumnos hacen una sola repetición por eso del tiempo promedio de resolución, que ya lo tienen bajo. Bien, luego tenemos la cantidad de alumnos de cada nivel. Esta es la cantidad de alumnos de este nivel en particular, no total de la franquicia. El stock de seguridad, que se calcula según la tabla, y el total, que este lo calculamos. Q es igual al consumo promedio, 3, por la cantidad de alumnos, M, más el stock de seguridad, que en este caso es S, que es según la tabla que vimos arriba, y en los otros niveles que no son puntos de partida, no se le suma nada de stock de seguridad. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a suponer 10 alumnos en el nivel 6A de matemática. Bien, con una cantidad de alumnos en la franquicia de 125.
Entonces, el stock para el mes sería de 30 cuadernillos de cada uno. Recuerden, un consumo de 3 cuadernillos por alumno, 3 multiplicado por 10 alumnos, son 30 cuadernillos. 30 cuadernillos de cada uno. Esto sería lo que deberíamos tener para poder entregarle los cuadernillos a estos 10 alumnos de matemáticas. A su vez, el stock de seguridad de 3 cuadernillos de cada uno, que sale por la tablita, más un stock real en la franquicia de 3 cuadernillos, nos da un pedido de 30 cuadernillos de cada uno, que para eso también construimos esta tablita. Entonces, el Q óptimo que deberíamos pedir, el Q óptimo que deberíamos tener en la franquicia es de 33. Si ya tenemos un stock de 3, el pedido es de 30. 30 de cada uno. Es un ejemplo sencillo. También les indicamos a las franquicias cuándo realizar el pedido. De acuerdo a la cantidad de alumnos que tenga total, lo dividimos en que cada franquicia carga el pedido en una semana determinada del mes y a la semana siguiente se arma el pedido y ya está listo para que lo pase a buscar. Esto, bueno, esto obviamente en el manual no está, pero responde a un modelo de periodo fijo en el que el pedido siempre se hace una vez por mes y lo que varía son las cantidades. Bueno, llegamos a las conclusiones, me pasé unos minutos. Bueno, un breve repaso y conclusiones. Los cuadernillos, como ya dijimos, son uno de los 2 pilares fundamentales de la empresa. Si no está el cuadernillo que el alumno tiene que resolver, ese día el alumno no puede hacer ningún ejercicio. Entonces, sí o sí, tiene que estar el cuadernillo. A su vez, el 70% de las franquicias presenta un sobrestock en su inventario de cuadernillos. ¿Por qué presenta sobrestock? Bueno, primero porque no saben cómo hacer el pedido, y no es culpa de ellos, y no es culpa de nosotros, que nunca le pudimos enseñar bien. Pero al mismo tiempo, esos cuadernillos se le entregan a la franquicia sin costo. Es decir, si yo le mando 10 cuadernillos, si le mando 1000 o si le mando 10.000, la franquicia no me va a pagar nada, y al final de mes, cuando la franquicia paga, no va a pagar de acuerdo a la cantidad de cuadernillos, sino que paga de acuerdo a la cantidad de alumnos que tiene. Entonces los pedidos son excesivamente grandes en relación a la cantidad de alumnos, sobre todo en franquicias con menos de 100 estudiantes, porque bueno, el indicador está construido sobre la base de estudiantes, por eso si el divisor es más chiquito, el número es más grande. Y lo que se quería hacer era buscar un método sencillo para que el franquiciado pueda realizar el pedido de una manera fácil, rápida y sin interferir en la actividad diaria de la franquicia. Porque si yo le digo, tenés que estar todo un día o tenés que estar 5 horas calculando el pedido, me va a decir, no, yo pido lo que quiero porque total los cuadernillos son gratis. Entonces había que buscar algo que sea muy fácil para hacerlo, y bueno, creo que con el manual se logró, porque realmente el cálculo es muy sencillo. Y bueno, se pudo calcular un ahorro mínimo del 30% mensual si se logra disminuir el stock promedio de la franquicia a 120 cuadernillos por alumno. Eso es ahorro mínimo simplemente dejando de imprimir la cantidad de cuadernillos que se le estaba mandando para sobreestoquear. Muchas gracias. Y justo ahora se va a cortar la conexión, así que no van a poder hacer ninguna pregunta. Lo escucho. Bueno, gracias, Leo. La verdad que fuiste muy claro en la explicación. No sé si me escuchan ahí. Bueno, fue una presentación súper clara y muy bien explicada. Seguramente algunas preguntas vamos a tener de parte del jurado, así que le doy la palabra primero a María, a Paula, y después, bueno, por último quedo yo para hacer preguntas. Así que adelante, María, si querés consultar algo, o Paula, como quieran, no hay problema.
Pequi, ¿vos o yo? La palabra a vos porque seguramente las palabras están más en el tema logística, ¿no es cierto? Bueno, no hay preguntas, perfecto. No escuché nada yo, pero yo sí tengo preguntas. Si me permiten, arranco. Sí, por supuesto. Bueno, Leo, antes que nada te felicito por el trabajo y porque luego de varios meses y de una defensa demorada pudimos encontrarnos en este espacio. Mis preguntas son muy difíciles, así que bueno, anda preparándote. Solo como no te puedo cortar el pelo, te voy a hacer unas preguntas difíciles como para sentirme un poquito mejor. Un poquito mejor, claro, no hay problema. Sí. Bueno, en primer lugar, lo que te quería comentar o preguntar o que por ahí te explayes un poco más, me sorprende que siendo una franquicia y todo lo que eso implica, y lo que vos dijiste bien de la normativa vigente, al menos en nuestro país, que una franquicia que se hace llamar tal o se vende como tal, no tenga los procedimientos básicos para esta situación en particular de la distribución de sus manuales, que sería como su materia prima. Lo mismo me sorprende que sí tengan un manual para la imagen, para ver si pintan de color rosa una pared o de color celeste otra, y no tengan un manual operativo, el cual lo consideraría yo al menos, mucho más importante. Sí, existe un manual operativo en la empresa. Bueno, como les decía, el manual de imagen se implementó recién el año pasado. La empresa hace 20 años que está en Argentina, con lo cual durante 19 años había franquicias pintadas con la pared rosa en vez de con la pared azul, por ejemplo, y nadie hizo nada hasta que se implementó el manual de imagen. En el manual operativo de logística hay una página y la verdad que es nefasto el contenido del manual operativo en la parte de logística. Por lo cual, ese manual operativo contiene más que nada particularidades del método y de cómo orientar, pero no de cuánto pedir, porque se ve que para la empresa en su momento tampoco era tan importante. Quizás la impresión del cuadernillo era muy barata antes, entonces se le podía enviar cuadernillos a las franquicias libremente. Quizás para la empresa el concepto de que era gratis, pero llegaba un momento, por ejemplo, teníamos el inventario de los últimos niveles de matemática, por ejemplo, en la bodega central teníamos inventario para 20 años, cosa que es, 20 años más los 20 años que ya habíamos estado trabajando, cosa que es una bestialidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Paula, no tenía. Se le entregaba un manual de operaciones, pero creo que era solo porque lo decía la ley, pero el contenido de ese manual era muy básico. ¿Se desconectó? Parece que se desconectó. Sí. Ahí está de vuelta. Perdón. Paula, ¿pudiste escuchar la última parte? No, nada. Nada. Bueno. Pero no te preocupes, si el resto escuchó. Hacer un resumen, Leonel, rápido. Y decía que sí existe un manual operativo que se les da a la franquicia, pero me parece que es solo porque la ley argentina lo exige, porque el contenido de ese manual operativo es muy básico, e incluso en cuestiones de logística. Bien, ok. Tenía solamente una página. Se cayó de vuelta. Fíjate que está congelada. Bueno, ¿a mí me escuchás, Leo? Sí.
Mi pregunta, no sé si Paula está conectada, ¿querrás hacer otra pregunta? Paula, ¿no me escuchás? No. Bueno, mientras tanto yo te voy haciendo una pregunta. Cuando calculás el stock de seguridad para los niveles iniciales, que vos calculás tres libros o 3 cuadernillos para aquellos niveles iniciales que tienen más de 50 alumnos, una cosa así. Sí. Lo que no está claro en la tesis es cómo es ese cálculo, o sea, ¿de dónde sacás ese cálculo? ¿Por qué son 3 cuadernillos y no 5, ponele? Claro. ¿Se Bueno, entiende la idea? sí. Lo que pudimos hacer fue recopilar información sobre las nuevas matrículas, o sea, los nuevos ingresos que tuvo cada franquicia durante, creo que lo hicimos durante un año, o durante los últimos 3 años. A partir de eso calculamos simplemente un promedio y de ese promedio lo multiplicamos por 3, porque si por ejemplo era un alumno, va a usar 3 cuadernillos por el consumo promedio. Entonces ese 3, por ejemplo, sale de que tiene un alumno nuevo que ingresa. Y eso... Está bien. Entonces el cálculo es el promedio de alumnos ingresantes de acuerdo a la cantidad de alumnos que tiene la franquicia, una cosa así. Exacto, sí. Bien. Y para hacerle el cálculo más fácil a la franquicia, en vez de poner la cantidad de alumnos que van a ingresar, directamente pusimos la cantidad de cuadernillos que deben tener para atender a esos nuevos ingresos. Está bien. A ver, por ahí como sugerencia, en algún momento estaría bueno que eso se hubiera puesto, se aclare más en la no logramos aclararlo en su momento. Pero ahora que lo aclarás así en la defensa, está bien, está válido. Lo que sí no estás teniendo en cuenta ahí es si hay algún desvío estándar, o sea, siempre vos sacás el promedio, pero no sacás el desvío estándar de esa estadística, con lo cual puede ingresar uno como puede llegar a ingresar dos, ¿entendés? Sí. Vos decís, bueno, en promedio ingresan uno, pero ¿qué pasa si ingresan dos? ¿Tenemos algún desvío estándar? ¿Ahí has calculado algo de eso como para saber, estar seguro en un 90% de que voy a poder atender esa demanda, sea lo que, digamos, sean cuantos sean los que ingresan? Si vos tenés el desvío estándar, podés, no sé, asegurar, no sé, un 95% de que vas a atender la demanda ingresante, supongamos. En este caso no lo estás haciendo porque estás asegurando que al menos el 50% de esa demanda ingresante la vas a poder atender, porque estás sacando el promedio. ¿Se entiende? El promedio, si es una curva normal, debería ser el 50% de demanda ingresante. No sé si me entendés la idea. Sí, entiendo. El tema es que también lo dejamos así, por lo menos al principio, justamente porque las franquicias ya tienen sobrestock, la mayoría. Entonces, era como para poder reducir un poco el volumen de los pedidos que nos hacían a nosotros, porque si encima de eso nosotros le empezamos a meter información a la franquicia de que tiene que tener más cuadernillos para stock de seguridad para nuevos alumnos, y de acuerdo al desvío estándar, los pedidos quizás incluso nos llegaban más altos. Entonces, tuvimos en cuenta también un poco que las franquicias ya tenían sobrestock. Bueno, está perfecto. Bueno, esa parte a mí no me había quedado clara en la tesis, por ejemplo. Y bueno, te lo habíamos comentado en su momento. Gracias, Leo. Paula, no sé si lograste escuchar No, por favor. esta parte. No, pero no me importa, ya la pregunta la doy por respondida. Cuando nos veamos me la contás. No, una sola cosita más, quería preguntarte respecto de si ofrecen algún mecanismo estandarizado para el envío, recepción y trazabilidad de los pedidos para ambas partes. No.
Para la casa central y para el resto. Por lo menos, Porque ¿cuál es el mecanismo por el cual se envían y se recepcionan los pedidos para los cuales vos hiciste tu aporte, digamos? Porque eso creo que también ayudaría más a lo que es el orden. sí, entiendo. Con respecto a trazabilidad, no tiene ningún tipo de trazabilidad. Lo que es en métodos de envío y recepción, ¿vos te referís al pedido físico o a la carga del pedido virtual? A la orden de pedido. A la orden de pedido, sí, es un sistema informático que está en una web. Entonces, cada franquicia se loguea en esa web con su usuario y contraseña y ahí realiza el pedido. En el Bien. manual de logística y en la tesis están las capturas de pantalla que lo van guiando al franquiciado para poder realizar el pedido. No lo puse en la presentación porque Sí, se sí. me iba un poco y Sí, eran solo capturas de pantalla. Pero Sí. Era como para que le cierres el concepto a todos de que no era que se enviaban por algún mecanismo y se recibían por algún mecanismo. Lo que no me acordaba, si más allá de los diferentes estados que vos bien dijiste, había algún otro indicador de la trazabilidad respecto de cuando el pedido era despachado desde la casa central al resto. claro, no. Una vez que se termina de armar el pedido, se embala y se cambia el estado a que el franquiciado ya lo puede ir a buscar. La mayoría de los pedidos son pedidos de franquicias que están adentro de Capital Federal o Gran Buenos Aires, entonces lo iba a buscar el dueño de la franquicia personalmente. Correcto. Bien. Las franquicias que están afuera de Gran Buenos Aires, eso se enviaba sí por un transporte, pero tampoco tenía ningún sistema de trazabilidad. Simplemente era un expreso que se da en las cajas y bueno, en caso de que haya algún problema, nos comunicamos con el expreso, pero no tiene seguimiento en tiempo real ni nada de eso. Ok. Gracias, Leo. No, por favor. Leo, ¿pudieron poner en práctica este manual ya? No, porque aparte yo me cambié de empresa en enero, justo con todo esto de la pandemia y eso. Por suerte ahora estoy trabajando en una droguería, así que no sé si me estarán viendo, porque les pasé el link para que me vean, pero bueno. Así que no se pudo implementar, pero obviamente me gustaría enviárselos y que lo reformen si es necesario y que lo puedan empezar a implementar en las franquicias, tanto acá como en otros países, porque en los países de la región, Chile, Colombia, Brasil, tampoco existe un manual de logística. Quizás se les da una capacitación un poco más grande, pero no existe un manual de logística como tal. Bien. ¿Y tu puesto, sabés quién está en tu puesto ahora en la empresa? No, creo que contrataron a otro chico que también terminó de estudiar hace poco o estaba estudiando. Un perfil más o menos parecido al mío, pero realmente no sé muy bien quién está. ¿Se está trabando? Sí, Ah, no, pero ahí está. es la subida de ellos. Bueno, se trabó. Sí, María, ¿tenés alguna pregunta? No, está bien. Gracias, felicitaciones, Leo. Bueno, gracias, Pequi. bueno, si de parte del público hay alguna pregunta, bueno, lo podría hacer ahora. Si no, nosotros nos vamos a desconectar con Paula y María unos minutos para establecer la nota. Bueno, ¿No hay nadie que quiera hacer preguntas? Abre el micrófono ahora o ciérrelo para siempre. Bueno. Bueno, nos vamos a desconectar entonces con Paula y María, así debatimos un poquito sobre la calificación. En unos minutos dale. Yo me nos quedo volvemos a conectado encontrar. hasta que vuelvan. No sé,
No se desconecten ustedes. Listo. Che, aplauso para Leo, algo. Enciendan que fue el aplauso. ¡Abran los micrófonos! Oh, bravo. Ahora, Bueno, gracias a todos los que se conectaron, haciéndome el aguante. Igual no los veía ninguno, yo solo veía el PowerPoint, no permitía tener dos pantallas. Sí, eso es horrible. Leo, Sí. contame cómo surgió tu interés por trabajar este tema con esta empresa. Porque yo trabajé en esta empresa durante 1 año y medio. Entonces, bueno, ahí uno se empapa bien de la realidad y empezamos a darnos cuenta del sobrestock que había. Decidimos que había que hacer algo, como para que eso no siga pasando. Y bueno, empecé a estudiar de las franquicias, me enteré de los manuales y todo eso, y hasta que llegué, es como que primero hice toda la tesis en mi cabeza y después la plasmé en papel. ¿Otra cámara? Sí. ¿Y vos de qué trabajabas cuando te contrataron? ¿Para qué tipo de tarea te contrataron? A mí me contrataron para estar, como es una empresa chica, estaba yo solo en el área de logística, yo estaba haciendo los pedidos para las franquicias, yo estaba haciendo las compras de cuadernillos en las imprentas, para abastecerme yo en la bodega central, estaba construyendo el indicador, estaba analizando los datos, los informes mensuales, tenía que hacer los inventarios semestrales, analizar el inventario semestral que nos enviaban de cada franquicia, era como que hacía todo. Ajá. ¿Y cómo te sentiste en ese primer trabajo? Cómodo. Lo que menos me gustaba, obviamente, era la parte de cuando me tocaba recibir los cuadernillos que llegaban de la imprenta, por ejemplo, 20.000 cuadernillos, yo tenía que ayudarlo al proveedor a entregar los cuadernillos, después tenía que acomodar todo esto en los estantes y era como la parte más engorrosa. Pero después súper bien, incluso me sirvió mucho de experiencia. Claro. Y armar todo esto, toda esta tesis fue como Sí, una sí. solución práctica a un problema concreto, ¿no? Sí, sí, estuvo muy bueno el hecho de poder trabajar al mismo tiempo que hacía la tesis, porque me pasaba que estaba en el trabajo haciendo cosas y me surgían ideas para la tesis, entonces las iba anotando y llegaba a mi casa y seguía trabajando en la tesis. Claro, claro. Y veías el resultado inmediato, o sea, una posibilidad inmediata de utilizar el conocimiento que ibas elaborando, ¿no? Que ibas Claro, construyendo. exacto. Además, como que les iba dando tips a las franquicias que yo notaba que estaban más complicadas para hacer pedido. Obviamente les entregaba el manual porque estaba sin terminar, pero les iba dando tips y ayuda para que nos hagan el pedido de una mejor manera, y no se notaba mucho la diferencia, pero sí se veía que iban disminuyendo un poco el stock. Ah, bien, bien, bien. ¿Y por qué decidiste cambiarte de trabajo? No, la verdad es que estaba un poco cansado de la tarea del depósito, porque me llevaba mucho tiempo. Quizás había días o semanas enteras que pasaba encerrado en el depósito armando pedidos, porque estaba yo solo. O por ejemplo, la semana de inventario era yo solo contando toda esa cantidad inmensa de cuadernillos una y otra vez hasta que el stock dé bien, y era como que un poco me cansó. Y bueno, empecé a repartir currículum y me llamaron de esta otra empresa y
era un poco más alto el sueldo y era un puesto mejor, por lo que me fui. Ah, Ya había y ahora ya había terminado la tesis para el momento en que me cambié de trabajo, por lo cual tampoco era algo que me frenaba el hecho de decir, me falta terminar la tesis y entonces me voy a cambiar de empresa y no me va a quedar eso colgado. No, porque yo terminé la tesis, la entregué el fines de noviembre y principios de diciembre el jurado me mandó las correcciones. Yo me tomé todo el verano para hacer las correcciones y el 1 de febrero me cambié de trabajo. Así que ya tenía las correcciones casi terminadas. bien. ¿Y qué posibilidades de recepción vos prevés que tenga tu trabajo de tesis en la empresa? Alto, muy alto, porque de hecho el gerente me ayudó muchísimo al momento de hacer la tesis, dándome un montón de bibliografía interna de la empresa, como para Bueno, que entienda, porque, o sea, yo del método de estudio no tenía ni idea. De hecho, la empresa no la conocía hasta que me llamaron para la entrevista. Entonces, me ayudaban mucho mis compañeros explicándome del método de estudio y explicándome, por ejemplo, el consumo promedio de cuadernillos para bajar el tiempo promedio de resolución y todo eso, me ayudaron mucho. E incluso ellos están al tanto de que yo estaba haciendo la tesis, y así que puede ser que se lo envíe al manual. qué bueno, qué bien. Porque realmente puede impactar en una mejora, ¿no? Claro. Sí, y Leo, del método. Perdón, Laura, pregunta. no, justamente de esto, cuando vos ingresaste a trabajar ahí, que tuvo que ver que el examen fue, creo que un diagnóstico que tuviste que hacer en el depósito, y no, era algo así. Tiene que ver eso que te tomaron, que yo me acuerdo que vos me habías contado que vos diste con el diagnóstico y con la opción, que era algo que no se estaba implementando acá. ¿Tiene con la tesis? No, eso ni siquiera lo mencioné, pero bueno, el proceso de selección que tuve para ingresar a la empresa sí fue muy particular, porque bueno, primero tuve la entrevista con el gerente, normal como cualquier entrevista. Después de eso me hicieron ir a conocer una franquicia y tenía que hacerle yo como una entrevista al y al mismo tiempo tenía que ver si tenía algún problema y proponer una solución, hacer un escrito y enviárselo al gerente. Y bueno, lo que más me llamó la atención, me acuerdo, pero que lo vi instantáneamente, era una franquicia que quedaba a 10 minutos en taxi de la casa central, donde está la bodega central también. Y cuando yo entro me muestra, bueno, obviamente no hablamos nada del método, sino que hablamos todo del inventario. Me muestra el módulo ese, el mueble, donde tenía todos los cuadernillos, y yo veo un montón de espacios vacíos. Entonces le pregunto si esos espacios vacíos estaban así a propósito, o era que le estaban por llegar, o qué, y me dice que no, que esos espacios vacíos eran faltantes que tenía. Entonces le digo, pero si lo necesita algún alumno, entonces llamás a la casa central y te mandan un taxi con los cuadernillos. Y me dice, no, porque los pedidos ingresan ingresan de acuerdo al orden de llegada y se van haciendo así, así, así. Y ahí fue como la oportunidad de mejora que vi para proponerles, de que haya un pedido como de urgencia, que no sea muy grande, pero por lo menos para las franquicias que estaban cerca en Capital Federal, que encima son franquicias que tienen muchos alumnos, porque tienen franquicias, por ejemplo, a 2 cuadras del Shopping Alto Palermo, o tiene una franquicia en una zona que está rodeada de colegios que queda cerca de tribunales. Son franquicias que tienen cerca de 200 alumnos y que si les falta algún cuadernillo, en 10 minutos se resuelve. Así que esa fue algo lo que se implementó.
y eso también fue decisorio para que vos para que te den Sí. el trabajo. Sí, en ese momento sí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, felicitaciones. Gracias, Lau. ¿Cortó?